Hay momentos en la vida en que el destino nos lanza una curva inesperada, de esas que cambian completamente nuestra trayectoria. Para mí, ese momento llegó a los 68 años, cuando menos lo esperaba. ¿Conoces esa sensación de que algo muy importante está a punto de suceder? Yo no la tuve. Era solo un jueves común de octubre, cielo azul en Sao Paulo, temperatura agradable, típica primavera paulista. Mi nombre es Cecilia Ribeiro. Fui profesora de literatura durante 4 décadas en el colegio más tradicional del Jardín Oceánico. Vivo aquí desde hace 5 años, cuando Joaquim, mi marido, partió repentinamente por un infarto. Tenemos una hija, Marina, que siempre ha sido el centro de mi universo. Desde pequeña, le di todo lo que estaba a mi alcance. La mejor escuela, clases de piano, intercambios, universidad privada. Joaquim construyó un patrimonio considerable con su empresa de importación y tras su partida, yo administraba todo con la misma prudencia que él me enseñó. Ese jueves, había organizado mis maletas para visitar a mi hermana Teresa en Fortaleza. Hacíamos esto 2 veces al año. Ella venía a verme en invierno, escapando del calor cearense, y yo iba allí en primavera, huyendo de la agitación de Sao Paulo. Teresa es 3 años mayor que yo y desde la infancia en Recife siempre hemos sido confidentes. Nos apoyamos en los momentos difíciles. La casa estaba impecablemente ordenada, como siempre dejo cuando viajo. Las plantas regadas, el refrigerador organizado con algunos alimentos para Marina, en caso de que viniera a verificar si todo estaba en orden durante mi ausencia. El taxi, en realidad, un coche de aplicación, ya esperaba en la puerta. Paulo, el conductor, un amable señor de unos 52 años, me ayudó a poner las maletas en el maletero. Para Congonjas, doña Cecilia. ¿Voy a Fortaleza, cierto?, preguntó él, ya familiarizado con mis viajes semestrales. Así es, Paulo. El vuelo sale a las 2:30, pero me gusta llegar con bastante anticipación. Estábamos casi a mitad de camino cuando sentí ese apretón en el pecho, esa sensación incómoda de olvido. Comencé a revisar mentalmente. Apagué la estufa, cerré las ventanas, llevé los medicamentos para la presión. Fue cuando me di cuenta de que mi cédula de identidad no estaba en la bolsa. Recordé claramente haberla dejado sobre la mesita de noche después de comprobar que todo estaba en orden para el viaje. Paulo, perdón, pero necesitamos volver. Olvidé mi identidad en casa. Él sonrió comprensivamente por el retrovisor. No hay problema, doña Cecilia. Le pasa a todo el mundo. Aún tenemos tiempo. Durante el regreso estuve pensando en cómo la memoria nos juega malas pasadas a medida que envejecemos. No es que tuviera problemas cognitivos, lejos de eso. Aún leía un libro por semana, hacía crucigramas diariamente y seguía un curso de historia del arte en la universidad para la tercera edad. Pero pequeños lapsos ocurrían con más frecuencia y eso me incomodaba, especialmente porque Marina siempre enfatizaba esos momentos. Mamá, te estás volviendo olvidadiza, decía ella en un tono que mezclaba preocupación y algo más que no lograba identificar. Necesitamos empezar a pensar en alternativas para que no te quedes sola en esta casa enorme. Regresamos al Jardín Oceánico en unos 20 minutos. Le pedí a Paulo que esperara, diciendo que sería rápida. La casa estaba silenciosa, como la dejé. Entré por la puerta principal, pero en lugar de usarla, decidí entrar por la parte de atrás, cerca de la cocina. Era un antiguo hábito. Desde los tiempos en que los niños dormían y yo no quería hacer ruido al volver de algún compromiso nocturno. Fue entonces que escuché las voces. Marina y Rodrigo estaban en la sala, aparentemente sin notar mi regreso. No era raro que vinieran a mi casa cuando salía. Al fin y al cabo, Marina tenía la llave y siempre decía que le gustaba verificar si todo estaba en orden. Siempre lo interpreté como un cuidado filial, una preocupación genuina por mi bienestar. Me detuve en seco al escuchar mi nombre. Algo en el tono de su voz me hizo congelarme en el lugar, escondida en el pasillo que llevaba a la cocina. Ya hablé con el doctor Ferreira. Dijo que puede emitir un informe certificando que mamá ya no tiene la capacidad de gestionar sus propios bienes, decía Marina en un tono frío que jamás había escuchado de ella. Genial. Con el poder notarial que firmará la próxima semana, podemos empezar a transferir las inversiones. Después solo hay que convencerla de que esa casa de reposo en Pineiros es lo mejor para ella. No la necesitamos.
Vamos a deshacernos del problema y finalmente respirar. La voz de Rodrigo era calculadora, casi empresarial. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Un zumbido extraño llenó mis oídos y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi propia hija, esa niñita que acuné en mis brazos durante noches de insomnio, que ayudé con cada tarea, que apoyé en cada sueño, estaba planeando deshacerse de mí. ¿Y si sospecha? ¿Sabes lo perspicaz que puede ser mi madre a veces?, cuestionó Marina. Rodrigo se rió. Un sonido que me dio escalofríos. Perspicaz, Marina, tu madre confía ciegamente en ti. Firma cualquier cosa que pongas frente a ella. ¿Recuerdas esas pequeñas transferencias que hicimos el mes pasado para probar? Ni se dio cuenta. ¿Transferencias? ¿Qué transferencias? Mi mente giraba tratando de procesar la información. Revisaba mis extractos bancarios mensualmente, pero en los últimos 2 meses, Marina se había ofrecido a organizar mi documentación financiera, diciendo que quería ahorrarme el estrés. Aún así, debemos ser cuidadosos. ¿Y los documentos de la casa? El testamento de papá es bastante específico. El testamento no será un problema cuando tengamos el poder notarial general. Tendrás plenos poderes y ese abogado amigo de tu padre ya está de nuestro lado. Es cuestión de tiempo. Sentí un sabor amargo en la boca, las piernas temblorosas, el corazón acelerado de una manera que me preocuparía en otras circunstancias. Pero en ese momento el shock superaba cualquier preocupación por mi salud. ¿Y los muebles antiguos, esos que tanto valora? Preguntó Marina. Subasta de antigüedades. Ya tengo un contacto. Esa estantería de jacarandá de tu abuelo vale una pequeña fortuna hoy. Y los cuadros también. Todo se convierte en dinero, Marina. Dinero que necesitamos urgentemente después de ese desliz en la empresa. ¿Desliz? ¿Qué desliz? ¿Qué había hecho mi hija? Las preguntas se acumulaban, pero no podía quedarme allí para descubrirlo. Escuché pasos acercándose a la cocina. Con el corazón en la garganta, retrocedí silenciosamente hacia el jardín trasero y rodeé la casa, tratando de controlar la respiración entrecortada y las piernas temblorosas. Al llegar nuevamente a la puerta principal, fingiendo que acababa de entrar, respiré hondo varias veces. No podía dejar que notaran mi estado. No, aún no. Necesitaba pensar, planear, protegerme. Volví al coche donde Paulo esperaba pacientemente. Doña Cecilia, ¿está bien? Está pálida. Intenté sonreír, pero mis labios temblaban. No voy a viajar hoy, Paulo. Cambié de idea. ¿Pasó algo? ¿Puedo ayudar? Solo, llévame de vuelta a casa, por favor. O mejor, no. ¿Puedes dejarme en el centro comercial Jardín Oceánico? Necesito comprar algunas cosas. No podía volver a casa ahora. No podría enfrentar a Marina y Rodrigo sin revelar lo que había descubierto. El centro comercial sería un lugar neutral donde podría sentarme, tomar un café y organizar mis pensamientos caóticos. Paulo me miró preocupado, pero asintió. Durante el trayecto, recuerdos de momentos con Marina inundaron mi mente. Su nacimiento, su primer día de clases, la graduación, su boda con Rodrigo. ¿En qué momento mi niña se convirtió en esta persona capaz de conspirar contra su propia madre? ¿Acaso Joaquín, siempre tan ocupado con los negocios, notó algo que yo, cegada por el amor maternal, no pude ver? ¿En el centro comercial? Me senté en una cafetería discreta, pidiendo un té de manzanilla, que sabía que no podría beber. Sus palabras resonaban en mi mente. No la necesitamos. Deshacernos de ella. Como si fuera un objeto obsoleto, una carga que hay que desechar. Saqué mi celular con manos temblorosas. Necesitaba ayuda, un consejo, alguien en quien pudiera confiar. Pensé en llamar a Teresa, pero no quería preocuparla a la distancia. Fue entonces que recordé a Antonia Soares, mi amiga de décadas, ex jueza jubilada, que siempre tuvo una mente aguda y un sentido de la justicia muy desarrollado. Antonia, soy yo, Cecilia. ¿Podemos encontrarnos? Pasó algo terrible. Mientras esperaba su respuesta, una determinación comenzó a crecer dentro de mí, reemplazando gradualmente el choque inicial.
Ellos pensaban que era solo una anciana indefensa, fácil de manipular y desechar. Subestimaron a la mujer que enfrentó la vida junto a Joaquín, que ayudó a construir un patrimonio, que educó sola a una hija mientras su esposo viajaba por trabajo. Subestimaron a la profesora que durante 40 años evaluó ensayos de adolescentes detectando cada intento de plagio, cada historia mal contada, cada mentira mal elaborada. Si Marina y Rodrigo querían guerra, no sabían con quién se estaban metiendo. Esta no sería la historia de una anciana víctima de un golpe familiar. Sería la historia de la venganza de una matriarca que no permitiría ser desechada como algo sin valor. Mientras esperaba a Antonia en la cafetería del centro comercial, mi mente trabajaba incansablemente. Las manos aún temblaban cuando intenté tomar un sorbo del té de manzanilla. Cada palabra que escuché en la conversación de Marina y Rodrigo resonaba en mi memoria como una sentencia de traición. No la necesitamos. Deshacernos de ella. El tono frío y calculador en la voz de mi propia hija me causaba un dolor físico, como si algo estuviera siendo arrancado de mi pecho. Fue cuando vi a Antonia cruzando el pasillo del centro comercial con su elegante postura de siempre. A sus 70 años, mi amiga mantenía la misma determinación en sus ojos que mostraba cuando ocupaba su cargo de jueza. Me vio y su expresión cambió inmediatamente a preocupación. Cecilia, por el amor de Dios, ¿qué pasó? Estás blanca como un papel. Antonia se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Siempre fue así entre nosotras, una amistad construida en gestos simples de apoyo. Desde los tiempos en que nuestros hijos estudiaban juntos. Descubrí algo, Antonia, algo que nunca imaginé que fuera posible. Respiré hondo y relaté todo lo que había escuchado. Con cada palabra, el rostro de Antonia se endurecía. La expresión de jueza que conocí durante tantos años vuelve a surgir. ¿Estás absolutamente segura de lo que escuchaste? No puede haber ningún malentendido. Lo tengo. Escuché claramente. Hablaron sobre transferencias que ya hicieron sin mi conocimiento, sobre internarme en una casa de reposo, sobre vender mi casa, sobre un médico que daría un informe falso. Mi voz falló. Antonia apretó mis manos con más fuerza. Cecilia, presta atención. Lo que me estás contando es gravísimo. Son varios delitos. Intento de estafa, falsedad ideológica, apropiación indebida. Necesitamos actuar con inteligencia. ¿Debo confrontarlos? ¿Llamar a la policía? Antonia movió la cabeza negativamente. Aún no. Si los confrontas ahora sin pruebas concretas, ellos negarán todo. Dirán que entendiste mal, que estás confundida. Y eso podría servir de pretexto para acelerar sus planes. Y en cuanto a la policía, sin evidencias, será tu palabra contra la de ellos. Sentí un escalofrío. La idea de que mi propia hija pudiera usar mi edad en mi contra, alegando que estaba confundida o senil, era aterradora. Entonces, ¿qué hago? ¿Finjo que no sé nada? Por ahora, sí. Necesitamos recolectar pruebas, entender la extensión de lo que ya hicieron y proteger tu patrimonio antes de cualquier confrontación. Antonia tomó su celular y hizo una llamada rápida. Emanuel, soy yo, Antonia Soares. Te necesito para un caso urgente. Sí, hoy mismo, si es posible. El doctor Emanuel Santos era uno de los abogados más respetados de Sao Paulo, especializado en derechos de los ancianos. Antonia explicó que nos encontraría en su oficina en 1 hora. No puedo volver a casa ahora, confesé. No sé si podría mirar a Marina sin. Vas a mi casa hoy, decidió Antonia. Llamamos a Marina, le decimos que decidiste pasar la noche conmigo antes del viaje, que saldremos temprano para el aeropuerto mañana. Eso nos dará tiempo. En el taxi camino a la oficina del doctor Emanuel, permanecí en silencio, observando la ciudad por la ventana. Sao Paulo siempre me pareció un lugar de posibilidades infinitas. Fue aquí donde construí mi carrera, donde crié a mi familia, donde viví los mejores años con Joaquín. Ahora la misma ciudad parecía fría, hostil, llena de sombras y secretos. La oficina de Emanuel estaba en un elegante edificio en la Avenida Paulista. Su secretaria nos condujo inmediatamente a su sala. Los privilegios de tener a una exjueza como amiga. Emanuel era un hombre de mediana edad,
con cabellos canosos en las sienes y ojos perspicaces detrás de gafas de montura delgada. Doña Cecilia, lamento mucho lo que está pasando, dijo él tras escuchar mi relato. Desafortunadamente, casos como el suyo son más comunes de lo que se imagina. El abuso patrimonial contra ancianos, especialmente cuando es perpetrado por familiares, es una de las formas más crueles de violencia, precisamente porque explota lazos de confianza y afecto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Violencia? ¿Era eso lo que me estaba sucediendo? Yo, víctima de violencia perpetrada por mi propia hija. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Antonia, siempre práctica. Primero, necesitamos verificar lo que ya se ha hecho. Doña Cecilia, ¿me autoriza a hacer un levantamiento completo de sus cuentas bancarias, inversiones y propiedades? Asentí, aún aturdida. Segundo, implementaremos medidas de protección inmediatas. Cambio de contraseñas, bloqueo preventivo de transferencias por encima de un determinado valor, notificación al banco sobre posibles intentos de fraude. ¿Y qué hay de las pruebas?, pregunté. ¿Cómo probar lo que escuché? Emanuel se recostó en la silla. Pensativo. La palabra de la señora contra la de ellos no sería suficiente en un tribunal. Pero hay formas de documentar comportamientos e intenciones. Grabaciones en ambientes privados donde la señora sea una de las interlocutoras son legalmente admisibles en ciertos contextos. ¿Está sugiriendo que grabe a mi propia hija?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Estoy sugiriendo que se proteja, respondió él con firmeza. Lo que ellos están planeando es criminal y puede destruir no solo su patrimonio, sino también su dignidad y autonomía. Salimos de la oficina con un plan inicial. Emanuel se encargaría de la parte legal y financiera, mientras que yo tendría la tarea más difícil, volver a casa y actuar normalmente como si nada hubiera pasado. Recuerde, dijo Antonia al dejarme en casa al final de ese día, después de pasar por el banco para las primeras medidas de protección. Usted es más fuerte e inteligente de lo que ellos piensan. Úselo a su favor. Entré en casa ya entrada la noche. Había acordado con Antonia que le diría a Marina que decidimos cenar juntas y luego terminé cancelando el viaje porque no me sentía bien. Una media verdad. Marina atendió mi llamada con aparente preocupación en la voz. Mamá, ¿dónde estás? Vinimos a verificar si estabas bien y no estabas en casa. Estoy con Antonia. Decidimos cenar juntas antes de mi viaje, pero estoy con un malestar y voy a posponer la visita a Teresa. ¿Quieres que la busque? No pareces bien. No es necesario, querida. Ya estoy volviendo en taxi. Al colgar, respiré hondo. La primera prueba de mi capacidad de disimulo estaba por venir. Cuando entré, Marina vino a abrazarme. Fue necesario todo mi autocontrol para devolver ese abrazo, para no alejarme con repulsión al pensar en las palabras que ella había dicho horas antes. Mamá, realmente estás pálida. ¿Qué pasó? Solo un malestar. Creo que fue algo que comí en el almuerzo. Rodrigo apareció de la cocina con un vaso de agua. Doña Cecilia, debería sentarse. Parece cansada. Miré a mi yerno. Ese mismo hombre que hablaba de deshacerse del problema ahora fingiendo preocupación. Cuánta falsedad cabía en esa sonrisa. Gracias, Rodrigo. Solo necesito descansar un poco. ¿Quieres que me quede aquí esta noche?, ofreció Marina. ¿Puedo dormir en la habitación de huéspedes? No es necesario, hija. Mañana estaré mejor. ¿Estás segura? No es bueno que se quede sola cuando no se siente bien. Imagina si te sientes mal durante la noche. Allí estaba la preocupación excesiva que ahora reconocía como el primer paso de su estrategia. Hacerme sentir incapaz, dependiente, vulnerable. Estoy segura. Ustedes tienen a los niños que cuidar. Estoy bien. Solo necesito dormir. Reacios o fingiendo serlo, finalmente se fueron. Tan pronto como la puerta se cerró me desplomé en el sofá, exhausta emocional y físicamente. Las lágrimas contenidas durante todo el día finalmente salieron. Lloré por la traición, por el dolor, por la pérdida de la imagen que tenía de mi hija. Lloré por un futuro que ahora parecía incierto, por la seguridad que creí tener y que resultó ser ilusoria.
Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta sentir una extraña calma invadiéndome. Cuando me levanté, algo había cambiado dentro de mí. El dolor aún estaba allí, profundo y pulsante, pero junto a él crecía una determinación que no sentía desde hacía años. Si querían guerra, la tendrían, pero sería en mi territorio, con mis reglas. Esa noche no pude dormir. Estuve recordando cada detalle del plan que habíamos trazado con Emmanuel. A la mañana siguiente él enviaría un asistente discreto para instalar pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. Nada muy sofisticado, solo lo suficiente para captar conversaciones en la sala de estar y en la cocina, donde normalmente hablábamos. También tendríamos que revisar mis extractos bancarios de los últimos meses, buscando transferencias no autorizadas. Marina tenía acceso a mis contraseñas. Yo misma se las había dado confiando en que era solo para emergencias, como ella decía. Al amanecer me levanté decidida. El primer paso era revisar mi computadora personal, donde guardaba copias digitalizadas de documentos importantes. Para mi sorpresa, me di cuenta de que alguien había accedido recientemente. La organización de las carpetas estaba diferente. Pequeños detalles que solo una profesora meticulosa, como yo, notaría. A las 9 horas, recibí un mensaje de Emmanuel. Su asistente, que se presentaría como técnico de Internet, llegaría a las 10 horas. Debía actuar con normalidad. Puntualmente sonó el timbre. Un joven con uniforme de una conocida empresa de telecomunicaciones sonrió educadamente. Buenos días, señora. Soy del servicio técnico. Recibimos un llamado sobre problemas en la conexión. Ah, sí. Pase, por favor. Mientras él trabajaba, discretamente instalando los dispositivos disfrazados de adaptadores de enchufe o pequeños objetos decorativos, yo observaba por la ventana, temiendo que Marina apareciera de sorpresa, como solía hacer. Listo, señora, dijo él después de casi una hora. Todo está funcionando perfectamente ahora. Me entregó un pequeño control remoto disfrazado de llavero. Este es el dispositivo de control. El botón superior activa todas las grabaciones simultáneamente. El botón inferior desactiva. Las grabaciones se almacenan aquí. Mostró una pequeña memoria USB que parecía un adorno común y también se transmitían a un servidor seguro. Tan pronto como salió, recibí una llamada de Emmanuel. Doña Cecilia, hemos hecho un levantamiento preliminar de sus cuentas. En los últimos 2 meses, hubo 3 transferencias no autorizadas, totalizando 15.000 a una cuenta a nombre de Rodrigo Méndez. Sentí un nudo en el pecho. Ya estaba sucediendo. No era solo un plan. Ya me estaban robando. ¿Cómo es posible? Reviso mis extractos regularmente. ¿Verificó en los últimos 2 meses? Pensé un poco. En realidad, no. Marina se ofreció a organizar mi papeleo financiero. Dijo que era mucha preocupación para mí. Exactamente. Probablemente interceptaron los extractos físicos que llegan por correo y si usted verifica en línea, pueden haber alterado sus contraseñas de acceso. ¿Qué hacemos ahora? Ya solicitamos el bloqueo de esas transferencias como fraudulentas. El banco está investigando, pero necesitamos más pruebas para un caso sólido contra ellos. Al colgar, sentí una mezcla de rabia y determinación creciendo dentro de mí. Esa tarde decidí dar el primer paso en mi plan de contraataque. Llamé a Marina. Hija, estoy pensando en organizar mis documentos. ¿Podrías ayudarme el fin de semana? Claro, mamá. ¿Qué tipo de documentos? ¿Testamento, escrituras, inversiones? Sabes, he estado pensando en el futuro, en dejar todo organizado para ustedes. Hubo un breve silencio en la línea, casi imperceptible para quien no estuviera buscando por él. Qué bien, mamá. Me alegra que estés pensando en eso. Es muy importante de verdad. ¿Puedo llevar a Rodrigo? Él entiende bastante sobre estas cuestiones financieras. Claro, será muy útil. Al colgar, apreté el botón del pequeño control remoto. Las grabaciones habían comenzado. La trampa se estaba preparando. En los días que siguieron, actué como la madre ingenua y confiada que ellos creían que era. Dejaba documentos importantes, casualmente visibles sobre la mesa.
Hacía comentarios sobre lo grande que era la casa para mí sola. Mencionaba que quizás era hora de simplificar mi vida. Con cada cebo lanzado, Marina y Rodrigo mordían ansiosamente. En una de esas conversaciones, activé el grabador del celular que Emanuel me había enseñado a usar. Mamá, ¿has pensado en vender esta casa? Es tan grande, da tanto trabajo mantenerla. A veces pienso en eso, sí, pero tengo tantos recuerdos aquí. Entiendo, pero los recuerdos los llevas en el corazón. Imagina vivir en un lugar más pequeño, más moderno, sin escaleras, sin jardín de qué preocuparse. Tienes razón. ¿Y qué haríamos con el dinero de la venta? Marina intercambió una mirada rápida con Rodrigo. Bueno, podríamos invertir, asegurarnos de que tengas comodidad por el resto de tu vida. ¿Podrías encargarte de eso por mí? Sabes que no entiendo de estas cosas financieras. La sonrisa de Marina se amplió. Claro, mamá. Déjalo todo en mis manos. Esa noche revisé las grabaciones con Antonia en su casa. Escuchar a mi hija planear cómo usaría el dinero de la venta de mi casa, dinero que nunca se usaría para mi bienestar, me rompía el corazón repetidamente. Estamos avanzando, dijo Antonia, pero aún necesitamos algo más concreto, una confesión explícita, idealmente. Una semana después del descubrimiento inicial, Marina apareció con los documentos que tanto temía, un poder notarial amplio, dándole plenos poderes para administrar todos mis bienes. Es solo una precaución, mamá. En caso de que te pase algo, podría resolver todo sin burocracias. Miré ese documento que sellaría mi destino si lo firmaba. Con el corazón pesado, pero la mente clara, decidí dar el siguiente paso. Parece muy amplio, hija. Necesito pensarlo un poco. Vi una sombra de irritación pasar por su rostro, rápidamente disfrazada. Claro, mamá, sin prisa. Piensa con calma. Cuando salió, llamé de inmediato a Emanuel. Trajeron el poder notarial, exactamente como previmos. Genial. Ahora necesitamos el gran momento. La confesión que no dejará dudas sobre sus intenciones. El plan era arriesgado, pero necesario. Organizaría una cena en casa. Mencionaría que estaba considerando hacer una gran donación a la caridad con parte del dinero de la venta de la casa. Eso seguramente provocaría una reacción. Y así se hizo. El sábado siguiente preparé una cena especial. Invité a Marina, Rodrigo y a mis queridos nietos. Luía y Pedro. Durante la comida, entre un tema y otro, dejé caer la bomba. He estado pensando si vendemos la casa, me gustaría donar una parte significativa a la Fundación de Apoyo a Niños con Cáncer. Siempre quise hacer algo así. El tenedor de Rodrigo se detuvo en el aire. Marina se atragantó con el vino. Donar, pero mamá, ese dinero es tu seguridad para el futuro. He estado pensando mucho en legados, hija. ¿Qué dejamos atrás? El dinero es importante, pero hacer la diferencia en la vida de quienes lo necesitan, eso no tiene precio. Charcle. Después de la cena, cuando los niños fueron a ver televisión en la sala de juegos, comenzó la verdadera conversación. Mamá, necesitamos hablar seriamente, dijo Marina, cerrando la puerta de la cocina. Esta historia de la donación es una locura. Activé discretamente el grabador. ¿Por qué? Es mi dinero, después de todo. Porque ustedes van a necesitarlo para su cuidado, para su vejez. ¿No se preocuparían por mí? ¿No es eso lo que hacen los hijos? Rodrigo intervino. La voz tensa. Doña Cecilia, la cuestión no es esa. Claro que cuidaríamos de usted, pero seamos prácticos. Los cuidados médicos son caros. Una buena casa de reposo cuesta una fortuna. ¿Casa de reposo? Pero no quiero ir a una casa de reposo ahora. No, claro, dijo Marina rápidamente. Pero en el futuro, quién sabe. Es bueno estar preparada financieramente. Entiendo. Entonces, ¿ven que no debo firmar esa autorización que me trajeron? Ya que no confían en mi juicio financiero. Vi el pánico en sus ojos. Estaban perdiendo el control de la situación. No es eso, Marina, intentó corregir. La autorización es precisamente para proteger sus intereses, para que podamos ayudarla a tomar las mejores decisiones.
¿Cómo decidir no donar mi propio dinero? Exactamente, exclamó Rodrigo, cayendo en la trampa. Decisiones impulsivas como esa pueden comprometer todo su futuro. Con la autorización, podríamos evitar ese tipo de error. La palabra error flotó en el aire de la cocina como una confesión. Miré a mi hija y a mi yerno, sus rostros tensos, preocupados no por mí, sino por la posibilidad de perder el acceso al dinero que tanto deseaban. Sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por la confirmación final de la traición. Satisfacción por estar recuperando gradualmente el control de la situación. Entiendo, dije suavemente manteniendo la expresión neutra. Ustedes solo están pensando en mi bien. Vi el alivio inmediato en sus miradas. Realmente creían que había aceptado la explicación. Exactamente, mamá. Marina se apresuró a concordar. Siempre pensamos en su bienestar. Entonces pensaré con cariño en la autorización. Quizás fui precipitada respecto a la donación. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que antes consideraba amable y ahora veía como calculadora. Usted siempre ha sido generosa, doña Cecilia. Es una cualidad admirable. Solo necesitamos equilibrar esa generosidad con responsabilidad financiera. Esa noche, después de que se fueron, transferí las grabaciones a la memoria USB especial y la guardé en el estuche de mis gafas que llevaría conmigo a la mañana siguiente para el encuentro con Emanuel y Antonia. Antes de dormir, revisé mentalmente el progreso que habíamos hecho. Teníamos evidencias de las transferencias no autorizadas, grabaciones de conversaciones incriminatorias y ahora la confesión velada de que la autorización sería usada para controlar mis decisiones financieras en contra de mi voluntad. Al día siguiente, domingo, desperté temprano. El otoño paulista mostraba su esplendor a través de la ventana, hojas doradas danzando al viento, cielo de un azul casi doloroso de tan perfecto. Era irónico que en medio de tanta turbulencia emocional, la naturaleza ofreciera un espectáculo tan sereno. Encontré a Antonia y Emanuel en el Café Recanto, un pequeño establecimiento familiar lejos de las miradas curiosas de conocidos. El doctor. Emanuel escuchó atentamente las nuevas grabaciones, haciendo anotaciones ocasionales. Estamos construyendo un caso sólido, afirmó, mirándome por encima de las gafas. Pero necesitamos más. ¿Más? Pregunté, ¿lo que tenemos no es suficiente? En términos estrictamente legales, todavía estamos en el campo de las intenciones, explicó pacientemente. Tenemos evidencia de transferencias no autorizadas, lo que ya constituye un delito. Pero si queremos construir un caso realmente sólido contra sus intenciones, la internación involuntaria, la venta de la casa, necesitamos confesiones más explícitas. Antonia, siempre directa, intervino. ¿Qué sugieres, Emanuel? Cecilia no puede seguir en este juego de gato y ratón indefinidamente. La tensión emocional es inmensa. Sugiero una trampa final, dijo él, inclinándose sobre la mesa. Algo que los haga revelar el plan completo de manera inequívoca. Así nació la siguiente fase de nuestro plan. Yo marcaría una cita con un abogado, no Emanuel, sino un colega suyo que ellos no conocían, y mencionaría esto casualmente a Marina. Diría que estaba considerando actualizar mi testamento, posiblemente incluyendo algunas organizaciones benéficas como beneficiarias. Eso seguramente provocaría una reacción más contundente. Ten mucho cuidado, Cecilia, advirtió Antonia, sosteniendo mi mano sobre la mesa. Marina y Rodrigo pueden volverse más agresivos si sienten que están perdiendo el control de la situación. Sé cuidarme, respondí con más confianza de la que realmente sentía. Después de todo, enseñé literatura a adolescentes durante 40 años. Si eso no me preparó para lidiar con comportamientos impredecibles, nada lo haría. Nos reímos. Un momento ligero en medio de la tensión de los últimos días. Pero la advertencia de Antonia resonaba en mi mente. Estaba jugando con fuego y lo sabía. El lunes, como estaba planeado, llamé a Marina desde la consulta médica, donde hacía mi seguimiento de rutina. Hija, acabo de salir de la consulta con el doctor Paulo. Estoy bien, pero él sugirió que pusiera mis documentos en orden, ya sabes, precauciones de la edad. Qué bien, mamá. ¿Quieres que te ayude con eso? ¿Podemos revisar esa procura? En realidad, interrumpí. Ya he hecho una cita con un abogado.
Dr. Enrique Castro, un especialista en derecho sucesorio. Voy a revisar mi testamento, tal vez hacer algunos cambios. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Nada drástico. Solo quiero asegurarme de que parte de lo que he construido ayude a causas importantes para mí. Ese centro de tratamiento de cáncer infantil que visitamos el año pasado, ¿recuerdas? Me conmovió mucho su trabajo. Mamá, que deberíamos hablar antes de que tomes cualquier decisión apresurada. ¿Por qué no cancelas esa cita y hablamos en casa? ¿Puedo pasar esta noche? La urgencia en su voz confirmó que el plan estaba funcionando. No es apresurado, hija. He estado pensando en esto durante meses, pero claro, me encantaría hablar contigo. Ven a cenar. ¿A las 7 está bien? Colgamos y de inmediato activé el grabador. Mi instinto me decía que esa noche sería decisiva. A las 6:30, comencé a preparar uno de los platos favoritos de Marina, lasaña a la boloñesa, como hacía cuando era niña. Un último gesto maternal antes del inminente enfrentamiento. Puse la mesa con cuidado, usando la vajilla especial que rara vez sacábamos del armario. Si iba a ser una noche de revelaciones, que fuera con dignidad. Marina llegó puntualmente a las 7 sin Rodrigo. Eso me sorprendió. Se quedó con los niños, explicó ella al notar mi mirada interrogante. Pensé que sería mejor que habláramos solo nosotras. Durante la cena hablamos de cosas triviales, su trabajo, los niños, el clima cambiante. Era casi posible creer que éramos solo madre e hija disfrutando de una comida juntas, como tantas veces en el pasado. Casi después del postre, flan de leche, otro de sus favoritos. Marina finalmente abordó el tema que la había traído allí. ¿Madre, sobre esta historia del abogado y el testamento? Sí, realmente creo que deberías reconsiderarlo. No es una buena idea donar partes significativas de tu patrimonio. Has trabajado toda tu vida por eso. Y justamente por haber trabajado tanto, tengo el derecho de decidir el destino de mi dinero. No. Marina suspiró claramente tratando de controlar la frustración. Claro que sí, pero necesitas pensar en el futuro, en tus necesidades y en las de ustedes también, imagino. Fue como si le hubiera echado un balde de agua fría. Marina me miró sorprendida por mi franqueza. ¿Cómo así, Marina? Seamos honestas. Tú y Rodrigo tienen interés directo en mi patrimonio. Es natural. Eres mi hija. Pero la urgencia con la que intentan controlar mis decisiones financieras me hace cuestionar los verdaderos motivos. Un rubor subió por su cuello coloreando sus mejillas. Por un momento pensé que negaría, que inventaría alguna excusa, pero entonces algo cambió en su mirada. ¿No entiendes, madre? No es tan simple. Entonces explícame. Estoy escuchando. Marina se levantó caminando nerviosamente por el comedor. Su comportamiento me recordó a cuando era adolescente y necesitaba confesar alguna travesura. Estamos con problemas financieros. ¿Serios? ¿Qué tipo de problemas? Rodrigo perdió mucho dinero en inversiones malas. Estamos hundidos en deudas. El banco amenaza con tomar nuestra casa. Mantengo la expresión neutra, aunque por dentro siento una punzada de compasión. Mi hija está en problemas. Eso es real, pero ¿justificaba eso lo que estaban planeando hacer conmigo? ¿Por qué no me pediste ayuda directamente? Ella se rió. Un sonido amargo que no combinaba con la niña dulce que crié. ¿Pedir? ¿Crees que sería tan fácil? Madre, perdimos $500,000 en apuestas malas. ¿Puedes ayudarnos? ¿Apuestas? Repetí, sintiendo el estómago hundirse. Pensé que eran inversiones. Marina desvió la mirada y en ese momento vi la verdad completa. No eran solo inversiones fallidas, era una adicción al juego probablemente de Rodrigo, el mismo problema que arruinó a mi propio padre décadas atrás. Rodrigo tiene problemas con el juego. Comenzó con pequeñas apuestas en línea, luego escaló. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos vendiendo el segundo auto, pidiendo préstamos. ¿Y ustedes me vieron a mí como la solución a estos problemas? No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos, que vimos como una salida.
Sí, esta casa vale una fortuna, madre. Vendida podríamos limpiar nuestro nombre, reiniciar, asegurar el futuro de los niños. ¿Y qué pasa con mi futuro? ¿Dónde viviría? Teníamos un plan, un apartamento pequeño para ti, cómodo, más fácil de administrar. ¿Y si en el futuro necesitaras cuidados más intensivos? Una buena casa de reposo. ¿Casa de reposo? Repetí lentamente. En contra de mi voluntad, supongo. Marina tuvo la decencia de parecer avergonzada. No sería en contra de tu voluntad. Eventualmente entenderías que era lo mejor. ¿Cómo me harían entender eso? ¿Con la ayuda de ese médico que daría un informe certificando mi incapacidad? El shock en su rostro fue genuino. Sus ojos se abrieron y retrocedió un paso. ¿Cómo sabes? Ah, ¿cómo lo sé? Escuché a Marina. Escuché a ti y a Rodrigo hablar ese día en que volví a buscar mi identificación. El color abandonó completamente su rostro. Marina tambaleó apoyándose en la mesa para no caer. Escuchaste cada palabra. No la necesitamos. Vamos a deshacernos de ella. Eso fue lo que escuché a mi yerno decir sobre mí, sobre la madre de su esposa, sobre la abuela de sus hijos. Marina se hundió en la silla, pareciendo de repente muy pequeña y vulnerable. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo planeaban manipularme? ¿Cómo ya estaban desviando dinero de mis cuentas? $15.000, Marina, ¿es ese el valor de tu integridad? ¿Cómo sabes de las transferencias? Preguntó con un hilo de voz. Sé de todo. Las transferencias, el plan de la autorización, la idea de internarme en una casa de reposo, la venta planeada de la casa y los muebles. Sé incluso que Rodrigo ya contactó a un tasador para evaluar la estantería de jacarandá de tu abuelo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero no sentí compasión en ese momento. La rabia contenida durante semanas finalmente encontraba su voz. No solo estaban tratando de resolver problemas financieros, Marina. Estaban dispuestos a destruir mi vida, mi autonomía, mi dignidad. Todo por dinero. No era solo por dinero. Protestó débilmente. Los niños necesitan estabilidad, un hogar seguro. ¿Y eso justifica tratar a tu propia madre como un obstáculo que hay que eliminar, como un objeto que manipular y descartar? Nunca quisimos hacerte daño. Pero inevitablemente lo harían. Porque cuando tratas a alguien como menos que humano, como alguien sin derecho a voz o elección, la lastimas de la peor manera posible. Permanecimos en silencio durante largos momentos. El tic-tac del reloj de pared, herencia de mi padre, era el único sonido en la sala. Finalmente Marina habló con la voz entrecortada. ¿Qué vas a hacer? Miré a mi hija, la niña que abracé en mis brazos, a quien enseñé a leer, que vi crecer y convertirse en mujer. Ahora una extraña frente a mí, alguien capaz de una traición calculada. Depende de ti ahora. Respondí. Tengo suficientes pruebas para un proceso penal contra ti y Rodrigo. Transferencias fraudulentas, intento de estafa, planes de internación involuntaria. La lista es larga. El horror en sus ojos era palpable. No harías eso. Somos familia. Familia. Repetí, sintiendo el peso de la palabra. La familia no conspira para deshacerse de los miembros inconvenientes. La familia no roba. La familia no engaña. Por favor, imploró, el rostro bañado en lágrimas. Los niños no pueden perder a sus padres así. Eso me golpeó de lleno. Mis nietos, niños inocentes en este juego de traiciones y mentiras, no merecían sufrir por las decisiones de sus padres. Tengo una propuesta, dije finalmente. Una última oportunidad. Marina levantó la mirada, con una esperanza desesperada en sus ojos. Cualquier cosa, Rodrigo buscará tratamiento para su adicción al juego. Profesional, serio, con seguimiento que yo pueda verificar. Ustedes devolverán cada centavo que desviaron de mis cuentas y, sobre todo, ustedes dos se alejarán completamente de la administración de mis bienes. Nada de autorizaciones, nada de ayuda con documentos o finanzas. Y si hacemos todo esto, si cumplen fielmente estas condiciones, no presentaré denuncia a la policía.
Y en cuanto a nuestra situación financiera, puedo ayudar, en mis términos, podemos negociar un préstamo formal con contrato, intereses razonables y plazo de pago, como adultos responsables, no como conspiradores. Marina bajó la cabeza, derrotada y aliviada al mismo tiempo. Tienes razón, mamá. Sobre todo, perdimos el rumbo. Nos desesperamos. ¿Qué hicimos? Lo que planeábamos hacer es imperdonable. No estoy ofreciendo perdón aún, Marina. Estoy ofreciendo una oportunidad de reconstrucción. El perdón, si llega, será lento, construido con tiempo y acciones, no con palabras. Aquella noche, después de que Marina salió, afectada pero decidida a hablar con Rodrigo sobre nuestras condiciones, me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando el jardín que Joaquín y yo plantamos juntos hace décadas. Las rosas que él adoraba estaban floreciendo, resilientes a pesar del avance del otoño. Al igual que esas rosas, yo también había probado mi resiliencia. No era solo una anciana vulnerable, como ellos presumieron. Era una mujer que había enfrentado desafíos a lo largo de toda su vida y había sobrevivido. Una profesora que había enseñado a generaciones, una esposa que había administrado un hogar, una madre que había criado a una hija y ahora una guerrera que luchaba por su derecho a existir en sus propios términos. Al día siguiente me encontré nuevamente con Antonia y Emanuel para relatar los acontecimientos de la noche anterior. Llevé las grabaciones, por supuesto. «Conseguiste una confesión completa», constató Emanuel, impresionado, y su propuesta fue inteligente. «Ofrece una salida para ellos mientras garantiza su seguridad». «¿Crees que cumplirán?», pregunté. «Por lo que escuché en las grabaciones, tu hija parece genuinamente arrepentida y asustada por las consecuencias legales. Eso es un fuerte incentivo, pero no podemos bajar la guardia completamente. ¿Qué sugieres?». «Mantendremos las medidas de protección financiera. Su dinero está seguro ahora con los nuevos protocolos que implementamos y sugiero documentar formalmente su acuerdo con ellos como garantía adicional». Antonia, que había estado en silencio, finalmente habló. «Cecilia, ¿estás bien?». «¿Realmente bien?». «Todo esto ha sido un trauma inmenso». La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba tan enfocada en la resolución práctica de la situación que apenas había parado a procesar el impacto emocional. «Estoy lidiando con la situación», respondí honestamente. «El dolor de la traición no ha desaparecido. Creo que nunca desaparecerá por completo, pero también hay una extraña sensación de liberación, de fuerza redescubierta». «¿Cómo así?», preguntó Emanuel curioso. «Durante años, especialmente después de que Joaquín falleció, comencé inconscientemente a verme a través de los ojos de Marina, como alguien frágil, dependiente, necesitando supervisión constante. Acepté el papel de viejecita que me fue asignado». «Pero ahora has redescubierto tu fuerza», completó Antonia con una sonrisa comprensiva. «Exactamente. Quizás este haya sido el regalo inesperado de esta terrible situación, recordarme quién soy realmente». En las semanas que siguieron a la confrontación con Marina, vivía en un extraño limbo emocional. Por un lado, estaba el dolor pulsante de la traición, una herida que sangraba cada vez que recordaba las crueles palabras que escuché aquella fatídica tarde. Por otro, experimentaba una creciente sensación de empoderamiento, como si cada medida que tomaba para proteger mi autonomía me devolviera un pedazo de mí misma, que había sido silenciosamente cedido a lo largo de los años. Rodrigo fue el primero en buscarme 3 días después de mi conversación con Marina. Pidió hablar a solas sin la presencia de su esposa. Acepté, no sin antes activar todos los dispositivos de grabación y avisar a Antonia sobre el encuentro. Precauciones que ahora formaban parte de mi rutina. Llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Estaba abatido con profundas ojeras y la barba sin hacer. Una apariencia muy diferente del yerno siempre impecable que conocía. «Doña Cecilia», comenzó él, sentándose incómodamente en el borde del sofá de la sala. «Vine a pedir perdón». Me mantuve en silencio, observándolo atentamente. Años enseñando a adolescentes me enseñaron que el silencio a menudo revela más verdades que las preguntas directas. «¿Qué hicimos?». «Lo que hice es imperdonable», continuó él, mirando sus propias manos. «Traicioné su confianza, manipulé situaciones, planeé cosas horribles». «¿Por qué, Rodrigo?», pregunté finalmente. «Siempre te traté como a un hijo». Él levantó la mirada y vi algo que no esperaba. Lágrimas genuinas.
Comenzó pequeño, confesó. ¿Apuestas ocasionales? Nada serio. Una forma de escapar de la presión del trabajo, de los problemas cotidianos. Pero luego perdí una gran cantidad. Intenté recuperar, perdí más. Es como una espiral descendente. Cada apuesta era para recuperar la anterior y antes de darme cuenta, estaba hundido en deudas. Y su solución fue robarme, planear internarme contra mi voluntad. Él se estremeció con la dureza de mis palabras. No tengo excusas, señora Cecilia. Estaba desesperado, asustado, y comencé a verte no como una persona, sino como la solución a mis problemas. Es horrible decir esto en voz alta, pero es la verdad. Esa confesión directa me tomó por sorpresa. Esperaba negaciones, minimizaciones, más manipulación. Pero ahí estaba Rodrigo exponiendo su fragilidad y sus errores sin subterfugios. Marina me habló de sus condiciones, continuó él. Ya inicié contacto con un programa de tratamiento para adictos al juego. Empiezo el lunes. Y respecto al dinero que tomamos de tus cuentas, tengo un plan de pago con intereses. Traje el primer cheque hoy. Extendió un sobre. Dentro un cheque de 5,000 jais, un tercio del monto desviado. Vendí mi reloj de colección y algunas acciones que aún tenía. El resto vendrá en 2 cuotas en los próximos meses. Miré a ese hombre quebrado frente a mí y sentí una mezcla confusa de emociones, la ira aún presente, cierto alivio al ver señales de arrepentimiento genuino y una profunda tristeza por lo que todo esto representaba. La fractura en la familia que tanto valoraba. Acepto tu pago, Rodrigo, y reconozco tu iniciativa respecto al tratamiento. Pero confiar en ti nuevamente, eso es algo que no puedo prometer. Lo entiendo. Respondió, secándose discretamente una lágrima. Solo quiero que sepas que trabajaré para merecer esa confianza de vuelta, aunque tome años, aunque nunca suceda completamente. Tras su salida, pasé largos minutos mirando el cheque en mis manos. Era solo papel, pero representaba el primer paso concreto hacia la reparación. No borraba lo que se había hecho, pero señalaba la posibilidad, aún tenue, de reconstrucción. Al día siguiente llamé a Teresa en Fortaleza. Era hora de compartir con mi hermana todo lo que había sucedido. La conversación fue larga y dolorosa. Teresa alternaba entre la indignación furiosa. Voy a tomar el próximo avión y hablar con esa chica y la preocupación sincera por mi bienestar emocional. Cecilia, no puedes seguir en esta casa sola después de todo esto. Insistió. Ven a Fortaleza. Estaremos juntas. No voy a huir, Teresa. Esta es mi casa, mi vida. Si me voy ahora, estaré haciendo exactamente lo que ellos querían, abandonar mi espacio. Pero, ¿y tu seguridad emocional, estar reviviendo constantemente esa traición, viéndolos regularmente? Es precisamente por eso que necesito quedarme. Necesito enfrentar esto de frente, reconstruir las relaciones que sean posibles en mis términos, no en los de ellos. Teresa suspiró, reconociendo la determinación en mi voz, la misma que nuestro padre siempre decía que había heredado de él. Por lo menos, prométeme que vendrás a visitarme tan pronto como las cosas se calmen. Necesitamos este tiempo juntas, prometí, sintiendo nostalgia anticipada por la reconfortante presencia de mi hermana. Teresa siempre ha sido mi puerto seguro, desde la infancia compartida en Recife hasta ahora, en la tercera edad, separadas geográficamente pero unidas por lazos indisolubles. Una semana después de que comenzara el tratamiento de Rodrigo, Marina pidió traer a los niños para que me visitaran. Fui clara con ella. Nuestra relación necesitaba ser reconstruida lentamente con límites claros, pero no castigaré a mis nietos por lo que hicieron sus padres. Cuando sonó el timbre aquel domingo soleado, mi corazón se aceleró. Había nostalgia mezclada con aprensión. ¿Cómo debería comportarme? ¿Qué versión de la historia conocían los niños? Luía, de 12 años, fue la primera en entrar con esa nueva timidez de la preadolescencia. Pedro, de 9 años, vino justo detrás, aún exuberante en su cariño. «Abuela», exclamó abrazándome con fuerza. «Te has desaparecido. Hace mucho que no vamos a tu casa». «Lo sé, mi amor». La abuela estaba resolviendo algunas cosas importantes. Marina entró por último cargando una cesta de frutas y un ramo de margaritas. «Mis flores favoritas».
Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi en ella una mezcla de vergüenza y esperanza cautelosa. La tarde transcurrió en un ritmo casi normal. Los niños contaron sobre la escuela, sus amigos, sus proyectos. Pedro me mostró orgullosamente un dibujo que hizo de nuestra familia, todos de la mano, incluyéndome a mí. Esa representación inocente de lo que deberíamos ser me trajo lágrimas a los ojos. Cuando los niños fueron al jardín a jugar con los peces del pequeño lago que Joaquín había construido, Marina finalmente abordó el elefante en la sala. «Mamá, ¿cómo estás?» De verdad, consideré la pregunta con seriedad. No quería seguir fingiendo, ni para protegerla, ni para mantener apariencias. Me estoy reconstruyendo, Marina, día tras día, algunas mañanas despierto y por un segundo olvido todo lo que ha pasado. Luego recuerdo y el dolor vuelve. Otras mañanas despierto ya consciente de la nueva realidad y encuentro fuerzas para seguir adelante. Ella lo sintió con la mirada baja. ¿Y en cuanto a nosotros, la posibilidad de perdón? Miré a mi hija, la niña que generé, la mujer en la que se ha convertido, la extraña que me traicionó, la hija que intentaba encontrar su camino de regreso. El perdón no es un evento, Marina, es un proceso. Estamos al principio de él. Rodrigo está realmente comprometido con el tratamiento, comentó ella tras un momento de silencio. Y también comenzamos terapia de pareja. Hay mucho que reconstruir entre nosotros. Su adicción es grave. Observé. No será una batalla fácil. Lo sé. Y durante mucho tiempo fui cómplice negando la gravedad, encubriendo las consecuencias. Parte de la responsabilidad es mía. Esa admisión me sorprendió. Era la primera señal real de madurez que veía en Marina en mucho tiempo. La capacidad de asumir su parte de culpa en lugar de solo culpar a las circunstancias o a otras personas. En los meses que siguieron, establecimos una nueva rutina. Marina y los niños venían a visitarme cada 2 semanas, siempre los domingos. Rodrigo, respetando mi pedido implícito de distancia, se mantenía alejado, aunque enviaba regularmente informes de su progreso en el tratamiento y los pagos prometidos. En paralelo a la reconstrucción familiar, comencé a rediseñar mi propia vida. El primer cambio significativo llegó a través de Débora Lima, la vecina atenta que siempre mostró un interés genuino por mi bienestar. A sus 64 años, Débora era profesora jubilada de artes plásticas y coordinaba un proyecto voluntario de arteterapia para ancianos en un centro comunitario cercano. «Deberías venir a conocer nuestro proyecto», me sugirió durante una de nuestras charlas en el jardín. «Tu experiencia como profesora sería muy valiosa». Al principio dudé. Pasar décadas enseñando literatura a adolescentes me parecía muy diferente de trabajar con arte y ancianos, pero algo en la idea me atrajo. Tal vez la oportunidad de reconectarme con el acto de enseñar, de sentirme útil nuevamente. Mi primera visita al centro comunitario Primavera fue reveladora. El espacio era simple pero acogedor, con grandes ventanas que dejaban entrar abundante luz natural. Alrededor de 15 ancianos con edades entre 65 y 92 años, estaban comprometidos en diferentes actividades artísticas, pintura, collage, modelado en arcilla. «Esta es doña Cecilia que les mencioné», me presentó Débora. Ella fue profesora de literatura durante 40 años y está aquí para conocer nuestro trabajo. Fui recibida con sonrisas cálidas y preguntas curiosas. Ese ambiente de aceptación y creatividad tuvo un efecto casi inmediato en mí. Por primera vez en meses, no estaba pensando en la traición, en los documentos legales, en las medidas de protección. Estaba simplemente presente, conectada con personas que, como yo, llevaban historias complejas de vida. «¿Podrías ayudarnos con un proyecto de narrativas personales que queremos iniciar?», sugirió Débora mientras me mostraba los trabajos de los participantes. «Muchos aquí tienen historias increíbles que contar, pero necesitan orientación para estructurarlas». «Narrativas personales», repetí, intrigada. Sí, la idea es combinar artes visuales con escritura autobiográfica, crear una especie de memorial afectivo, ¿entiendes? Algo que pueda ser transmitido a las próximas generaciones. En ese momento algo se iluminó dentro de mí. Quizás eso era lo que necesitaba, no solo reconstruir mi propia narrativa, sino ayudar a otros a construir las suyas, transformar experiencias, incluso las dolorosas, en historias con sentido y propósito. «¿Cuándo comenzamos?», pregunté sintiendo un entusiasmo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo.
En las semanas siguientes dividí mi tiempo entre las responsabilidades del hogar, los encuentros con la familia, las reuniones con Emmanuel para seguir las cuestiones legales y el nuevo proyecto en el centro comunitario. Este último se convirtió rápidamente en el punto culminante de mis semanas. Trabajábamos con los ancianos en pequeños grupos, animándolos a seleccionar momentos significativos de sus vidas y expresarlos primero visualmente, a través de pinturas, collages, fotografías y luego en palabras. El resultado era una fusión única de imagen y texto, creando narrativas potentes y conmovedoras. Doña Acira, una viuda de 89 años, produjo una serie de acuarelas representando la casa de su infancia en el interior de Minas Gerais, acompañadas de textos poéticos sobre las tradiciones familiares. Don Juan, de 75 años, exestibador, creó un impresionante panel de collages con elementos del puerto, narrando sus 4 décadas de trabajo arduo para mantener a sus 7 hijos. Y yo, inspirada por ellos, comencé mi propio proyecto, una serie de pinturas de mi casa a lo largo de las estaciones, acompañadas de reflexiones sobre pertenencia, autonomía y resiliencia. Era, de cierta manera, mi declaración silenciosa de que este espacio físico y emocional me pertenecía, que nadie podría quitármelo contra mi voluntad. En una tarde particularmente productiva en el centro, recibí una llamada inesperada de Emmanuel. Doña Cecilia, tengo noticias importantes sobre su caso. ¿Podemos encontrarnos hoy? 2 horas después, estaba en su oficina ansiosa. Emmanuel tenía esa expresión que los abogados adoptan cuando tienen información significativa que compartir. Recibimos una notificación del Banco Central. Comenzó ajustándose las gafas. Aparentemente las transferencias que su yerno hizo desde sus cuentas fueron solo la punta del iceberg. ¿Cómo así? La investigación interna que solicitamos al banco reveló un esquema mucho mayor. Rodrigo estaba involucrado en un grupo que cometía fraudes similares contra otros ancianos. Su caso inadvertidamente expuso toda una red. La revelación me golpeó como un impacto físico. No era solo un caso aislado de desesperación financiera. Era parte de algo más grande, más sistemático. ¿Están diciendo que Rodrigo hacía esto profesionalmente? No. Parece que fue reclutado por este grupo cuando sus deudas de juego se volvieron impagables. Una especie de resuelve tus problemas ayudándonos con los nuestros. La policía está investigando y su testimonio puede ser crucial. Cerré los ojos tratando de procesar esta nueva capa de complejidad. Una cosa era lidiar con la traición personal. Otra completamente diferente era enfrentar la posibilidad de que mi yerno estuviera involucrado en crímenes organizados. ¿Cuánto sabe Marina de esto?, pregunté finalmente. No lo sabemos con certeza. Por la naturaleza de las evidencias hasta ahora, parece tener conocimiento limitado, posiblemente creyendo que era solo un arreglo específico para su situación, pero la investigación aún está en curso. Salí de la oficina de Emmanuel con la mente en un torbellino. El taxi recorría las calles concurridas de Sao Paulo, pero apenas registraba el paisaje urbano a mi alrededor. Esta nueva revelación lo cambiaba todo. El acuerdo que había hecho con Marina y Rodrigo, tratamiento para la adicción, devolución del dinero sin proceso penal, ahora parecía insuficiente ante la gravedad de la situación. Al llegar a casa, encontré un ramo de lirios en la puerta. Mis segundas flores favoritas, después de las margaritas. La tarjeta decía simplemente, perdona por todo. Estoy tratando de ser mejor, Marina. Ese gesto en cualquier otro momento me habría conmovido. Ahora parecía trágico en su inadecuación ante el abismo que se abría frente a nosotros. Esa noche no pude dormir. Estuve en el balcón hasta tarde observando la luna creciente iluminar el jardín con su luz plateada. La misma luna que había sido testigo de tantos momentos de mi vida, los buenos y los terribles. Pensé en Teresa, en cómo siempre me aconsejaba seguir mi brújula moral, incluso cuando el camino era difícil. Por la mañana, tomé mi decisión. Llamé a Emmanuel antes incluso de tomar café. Voy a cooperar plenamente con la investigación, anuncié. Si Rodrigo está involucrado en un esquema mayor que victimiza a otros ancianos, mi silencio sería complicidad. ¿Está segura, doña Cecilia? Eso probablemente significará un proceso penal, exposición pública, tensión familiar. Estoy segura. Si he aprendido algo de todo esto, es que nuestra edad no disminuye nuestra responsabilidad moral. Por el contrario, tal vez la amplíe.
El siguiente paso fue el más difícil, llamar a Marina y contarle sobre mi decisión. Opté por una conversación presencial en el Café Recanto, un terreno neutral para ambas. Ella llegó puntualmente, pareciendo más saludable que en las semanas anteriores. Había un brillo renovado en sus ojos, como si el proceso de terapia y reconstrucción estuviera teniendo un efecto positivo. Sentí una punzada de dolor al pensar en cómo mi revelación afectaría ese progreso. Mamá, pareces preocupada, observó ella después de los saludos iniciales. ¿Pasó algo, Marina? Descubrimos algo sobre Rodrigo que cambia nuestra situación. Le conté con la mayor amabilidad posible sobre la investigación, el esquema mayor, mi decisión de cooperar plenamente con las autoridades. Esperaba negación, ira, tal vez acusaciones de traición. En cambio, vi su rostro palidecer gradualmente, lágrimas silenciosas formándose en sus ojos. Lo sospechaba, confesó ella finalmente con una voz casi inaudible. Había llamadas extrañas, reuniones que él no explicaba, dinero apareciendo de fuentes que no tenían sentido. ¿Por qué no dijiste nada? Se encogió de hombros en un gesto que parecía cargar el peso del mundo. Al principio, estaba tan aliviada de tener ayuda con nuestras deudas que no cuestioné. Luego, cuando empecé a sospechar, ya estábamos tan hundidos en el plan contra ti que me sentí acorralada. Extendí la mano sobre la mesa, sosteniéndola de la suya. Era el primer contacto físico espontáneo que iniciaba desde el descubrimiento de la traición. Marina, aún tienes opciones. Podemos hablar con Emanuel, determinar su nivel real de implicación, buscar la mejor salida posible para ti y los niños. Y en cuanto a Rodrigo, la pregunta flotó entre nosotros como una nube cargada. Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, como todos nosotros. Marina miró nuestras manos unidas sobre la mesa del café, como si ese simple contacto representara una tabla de salvación en medio del torbellino que se había convertido su vida. Por un momento vi en ella nuevamente a la niña que corría a mis brazos cuando se lastimaba en el parque, buscando consuelo, protección, soluciones. Tengo tanto miedo, mamá, confesó ella. Por los niños, por el futuro, por todo lo que hemos construido. El miedo es comprensible, pero ahora necesitamos valentía y honestidad para enfrentar lo que está por venir. Salimos del Café Recanto con un plan. Marina fijaría una cita con Emanuel para aclarar su situación legal y posibles caminos a seguir. Yo la acompañaría como madre, no como víctima. Mientras tanto, ella tendría la difícil tarea de hablar con Rodrigo sobre la investigación en curso. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo febril. La investigación del esquema de fraudes ganó fuerza rápidamente. Descubrimos que Rodrigo formaba parte de un grupo que se autodenominaba Consultores Patrimoniales, un nombre elegante para una operación que buscaba identificar ancianos con patrimonio significativo y manipularlos para obtener control sobre sus bienes. En total, 10 familias habían sido afectadas, incluida la mía. Algunas de las víctimas ya habían perdido prácticamente todo. Casas vendidas, cuentas vacías, objetos de valor subastados. El caso más grave involucraba a una señora de 82 años que había sido efectivamente internada contra su voluntad en una casa de reposo de baja calidad, mientras su amplia residencia en Moema fue vendida por un valor muy por debajo del mercado. La declaración que di a la policía fue uno de los momentos más difíciles de este viaje. Durante 4 horas relaté detalladamente todo lo que había descubierto. Entregué las grabaciones, los extractos bancarios, todos los documentos que Emanuel había organizado cuidadosamente. Respondía a preguntas dolorosas sobre mi hija, mi yerno, la dinámica familiar que había permitido que tal situación se desarrollara. La señora tuvo mucha valentía y perspicacia, comentó la delegada Sonia Ramírez, una mujer de mediana edad, con ojos amables pero determinados. Muchas víctimas en esta situación solo descubren cuando ya han perdido todo. Tuve ayuda, respondí pensando en Antonia, Emanuel, Débora y tantos otros que formaron mi red de apoyo y tuve suerte. No subestimes tu propia fuerza, doña Cecilia. Lo que hiciste no fue solo salvarte, sino también ayudar a desmantelar una operación que estaba destruyendo vidas. Salí de la comisaría emocionalmente agotada, pero con una extraña sensación de paz. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. No había más secretos, medias verdades ni manipulaciones que oscurecieran mi visión. La noticia de la operación policial que desmanteló el esquema estalló un miércoles lluvioso.
banda especializada en estafas a ancianos es desarticulada en Sao Paulo, anunciaban los principales periódicos. Aunque mi nombre no se mencionaba directamente en los primeros reportajes, era solo cuestión de tiempo hasta que detalles más específicos salieran a la luz. Marina me llamó en pánico temprano en la mañana. Mamá, la policía se llevó a Rodrigo. Llegaron a casa antes de las 6 de la mañana con una orden de arresto. Los niños vieron todo. Mi corazón se apretó al pensar en Luía y Pedro presenciando la detención de su padre. Niños inocentes pagando por errores que no cometieron. Vengan aquí, ofrecí sin dudar. Ustedes tres se quedarán conmigo mientras esto se resuelve. ¿Estás segura? Después de todo lo que hicimos, Marina, eres mi hija. Luía y Pedro son mis nietos. Esta casa siempre será su hogar, especialmente en momentos difíciles. 2 horas después llegaron. Los niños estaban en silencio con miradas asustadas que partían mi corazón. Luía, siempre tan habladora, apenas podía mirarme. Pedro se aferraba a la mano de su madre como si temiera que ella también desapareciera en cualquier momento. Vengan, mis queridos, dije, abriendo los brazos. La abuela está aquí. Pedro corrió a mi abrazo de inmediato. Luía dudó mirando a su madre como si pidiera permiso. Ve, hija. Marina animó suavemente. Está bien. Poco a poco, la tensión inicial se fue disipando. Preparé chocolate caliente, el mismo que hacía cuando Marina era pequeña y tenía días difíciles en la escuela. Nos sentamos todos en la terraza, escuchando la lluvia caer sobre el techo, creando esa melodía que siempre trae un extraño consuelo. ¿Papá hizo algo malo?, preguntó Pedro finalmente, rompiendo el silencio. ¿Por eso se lo llevaron los policías? Marina y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo explicar algo tan complejo a un niño de 9 años? ¿Tu padre cometió algunos errores? Sí, respondí con cuidado. Errores graves que tienen consecuencias. Pero eso no significa que no los ame o que sea una persona completamente mala. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Luía con una comprensión más madura de la situación. Probablemente sí, querida. Marina respondió con la voz entrecortada. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? La preocupación en la voz de la niña era palpable. Ustedes se quedarán conmigo, afirmé con convicción. Todos ustedes el tiempo que sea necesario. Somos familia y las familias permanecen unidas en los momentos difíciles. Esa noche, mientras los niños dormían en la habitación que tenía preparada para ellos, Marina y yo hablamos francamente en la cocina. Ella había consultado a Emanuel y entendido su situación legal. Como no había participado activamente en el esquema mayor y había cooperado con las investigaciones desde el principio, probablemente enfrentaría solo cargos menores, posiblemente resultando en servicio comunitario y restitución. No merezco esta segunda oportunidad, dijo mirando la taza de té entre sus manos. Después de lo que planeamos hacer contigo, Marina, todos merecemos la oportunidad de corregir nuestros errores, de reconstruir lo que destruimos. La cuestión es, ¿qué harás con esta oportunidad? Quiero ser mejor, una mejor persona, una mejor hija, una mejor madre. Quiero que Luía y Pedro se sientan orgullosos de mí, no avergonzados. Así que comienza ahora. Cada decisión, cada acción, cada palabra de aquí en adelante puede reflejar esta nueva dirección. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La prisión preventiva de Rodrigo se mantuvo tras la audiencia de custodia. El líder del esquema, un exabogado llamado Carlos Mendonca, también fue arrestado junto con otros 6 cómplices. Las víctimas comenzaron a manifestarse públicamente contando historias aterradoramente similares a la mía. Fue en este contexto que recibí una llamada inesperada de TV Globo. La producción de Fantástico estaba preparando un reportaje especial sobre crímenes contra ancianos y quería entrevistarme como una de las pocas víctimas que logró revertir la situación antes de que fuera demasiado tarde. Mi primer impulso fue rechazar. La idea de exponer nuestra historia familiar, nuestro dolor y vergüenza ante millones de televidentes me parecía excesiva. Pero luego pensé en todas las otras personas que podrían estar en ese momento siendo manipuladas por familiares o conocidos sin saber cómo defenderse. Voy a pensarlo, respondí a la productora. ¿Puedo dar una respuesta mañana?
Esa noche reuní a Marina y a los niños para una conversación franca. Les expliqué sobre la invitación, las implicaciones de aceptarla, el impacto que podría tener en nuestras vidas, sería exponer nuestra historia a todo Brasil. Hablé de lo bueno y lo malo, la traición y la reconciliación. Todo. Para mi sorpresa, fue Luía quien se manifestó primero. Creo que deberías hacerlo, abuela, dijo ella con una madurez sorprendente para sus 12 años. Si esto ayuda a otros ancianos a no pasar por lo que tú pasaste, Marina asintió lentamente. Estoy de acuerdo con Luía. Sería difícil, incluso doloroso, pero tal vez sea una forma de transformar toda esta situación terrible en algo positivo. 2 días después el equipo de Fantástico llegó a mi casa. Transformaron la sala de estar en un pequeño estudio con luces, cámaras y micrófonos posicionados estratégicamente. La reportera Débora Bergamasco me recibió con amabilidad y respeto. Doña Cecilia, conduciremos esta entrevista a su ritmo, con total respeto a su historia. Si en algún momento quiere pausar o terminar, solo háganoslo saber. La entrevista duró casi 2 horas. Conté todo. El momento del descubrimiento, el shock inicial, las medidas que tomé para protegerme, la revelación del esquema mayor, la situación actual. Hablé sobre traición, perdón, reconstrucción y sobre todo, sobre la importancia de que los ancianos mantengan su autonomía y estén atentos a señales de manipulación, incluso cuando proviene de personas amadas. ¿Qué le diría a otros ancianos que pueden estar enfrentando situaciones similares?, preguntó Débora al finalizar. Diría que la edad no disminuye nuestro valor o nuestros derechos, que confiar es hermoso, pero verificar es prudente y, sobre todo, que nunca es tarde para defenderse, para establecer límites, para exigir respeto. El reportaje se emitió un domingo por la noche con el título La venganza de la matriarca. Como profesora jubilada, desenmascaró el esquema familiar de fraude. La repercusión fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no dejó de sonar. Vecinos, antiguos colegas de trabajo o exalumnos, todos queriendo expresar apoyo y admiración. Más significativamente, decenas de otros ancianos y sus familias comenzaron a manifestarse, relatando situaciones similares o buscando orientación. Emanuel, al darse cuenta de la magnitud del fenómeno, propuso la creación de un grupo de apoyo y orientación legal para las víctimas de abuso patrimonial. Usted se convertiría en la portavoz, sugirió entusiasmado. Su historia ya está inspirando a tantas personas a romper el silencio. Así nació la Asociación Voz de la Experiencia, inicialmente un pequeño grupo que se reunía semanalmente en la sala de mi casa. En pocos meses, creció hasta convertirse en una organización formal, con sede propia, voluntarios especializados y una línea directa de atención. Mientras tanto, nuestra situación familiar continuaba evolucionando. Marina y los niños siguieron viviendo conmigo durante los primeros 6 meses tras la prisión de Rodrigo. Fue un periodo de sanación, redescubrimiento y establecimiento de nuevos patrones de relación. Marina consiguió un empleo como asistente administrativa en una escuela cercana. Un trabajo modesto en comparación con su antigua posición ejecutiva, pero que le permitía estar presente en la vida de sus hijos y reconstruir su independencia financiera paso a paso. Rodrigo fue condenado a 5 años de prisión por su participación en el esquema. Lo visité una sola vez, 3 meses después de su detención. Fue un encuentro difícil, cargado de emociones contradictorias. Gracias por venir, dijo pareciendo genuinamente sorprendido por mi presencia. No lo esperaba. Vine por Marina y los niños. Ellos aún se preocupan por ti, a pesar de todo. ¿Y usted puede perdonarme algún día? Miré a ese hombre abatido frente a mí, vestido con el uniforme gris de los reclusos, y sentí no odio ni venganza, sino una extraña compasión. El perdón es un camino, Rodrigo. Estoy caminando en esa dirección, pero aún tengo un largo recorrido por delante. 1 año después del descubrimiento inicial que cambió todo, celebramos mi cumpleaños número 69 con una fiesta sencilla en el jardín. Teresa vino de Fortaleza, trayendo el calor y la alegría que siempre la acompañan. Antonia, Emanuel, Débora y otros amigos que formaron parte de este viaje estaban presentes. Marina había preparado un pastel de chocolate con cobertura de nueces. Mi favorito de siempre. Cuando todos cantaron Feliz cumpleaños, miré a mi alrededor y sentí una profunda gratitud. No por la traición que sufrí, ni por el esquema criminal que casi me victimiza, sino por la fuerza que descubrí en mí misma,
por las relaciones que sobrevivieron y se fortalecieron, por las nuevas conexiones que surgieron. Un brindis, propuso Teresa, levantando su copa. Por mi hermana Cecilia, que nos enseñó que nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo, para reinventarte, para transformar el dolor en propósito. Las copas tintinearon, reflejando la luz dorada del sol poniente. Luía y Pedro vinieron a abrazarme, uno de cada lado, mientras Marina observaba con lágrimas en los ojos. No lágrimas de manipulación o desesperación, sino de genuina emoción. 2 años después, la Asociación Voz de la Experiencia se había convertido en un referente nacional en la defensa de los derechos de los ancianos. Fui invitada a dar conferencias en todo el país, participar en audiencias públicas en el Congreso Nacional, contribuir a la elaboración de proyectos de ley específicos para frenar el abuso patrimonial contra los ancianos. Marina se convirtió en una colaboradora activa de la asociación, ofreciendo su perspectiva única como alguien que estuvo del otro lado y ahora trabajaba para prevenir que otros siguieran el mismo camino. Su valentía al exponer públicamente sus errores pasados, transformándolos en lecciones para otros, me llenaba de un orgullo que jamás imaginé sentir de nuevo. En cuanto a Rodrigo, cumplió la mitad de su pena, y fue liberado a un régimen semiabierto. Mantuve contacto regular con mis hijos, ahora adolescentes, y ocasionalmente con Marina. Aunque la relación matrimonial había terminado oficialmente, su camino de redención sería largo e incierto, pero al menos había comenzado a recorrerlo. En una tranquila tarde de primavera, me senté en la terraza con Teresa, que había venido a pasar algunas semanas conmigo. Observábamos las rosas floreciendo en el jardín, las mismas que Joaquín había plantado décadas atrás y que seguían renaciendo cada estación. ¿Quién lo diría, Cecilia?, comentó mi hermana, que a los 71 años te convertirías en una activista reconocida a nivel nacional. La vida tiene caminos sorprendentes. Sonreí pensando en cómo una simple cédula de identidad olvidada había alterado completamente el rumbo de mi existencia. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, respondí, no es el reconocimiento público ni siquiera el impacto de la asociación. Es darme cuenta de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para descubrir nuevas facetas de uno mismo, para encontrar propósito en las circunstancias más improbables. Esa noche antes de dormir, tomé el antiguo álbum de fotografías familiares, aquel que comenzó con el matrimonio con Joaquín, y acompañó el crecimiento de Marina, la llegada de Rodrigo, el nacimiento de los nietos. Pasé las páginas lentamente observando lo felices que éramos en esos momentos congelados en el tiempo, como creíamos en la permanencia de esa felicidad. Ahora, con la sabiduría que solo las cicatrices pueden traer, entiendo que la vida no es una línea recta de alegrías o tristezas, sino un tejido complejo, donde ambas se entrelazan continuamente. La traición que sufrí podría haberme destruido, transformándome en una mujer amarga y desconfiada. En cambio, reveló una fuerza interior que yo misma desconocía. Abrió caminos hacia nuevos propósitos, permitió conexiones más auténticas. Guardé el álbum y caminé hacia la ventana, observando la luna llena iluminar el jardín que nadie pudo quitarme. En algún lugar de la ciudad, otras ancianas miraban la misma luna, tal vez inspiradas por mi historia, defendiendo su derecho a existir en sus propios términos, dueñas de sus elecciones, guardianas de sus espacios. Y en ese momento silencioso comprendí que mi verdadera venganza no fue exponer a los culpables o ver que se hiciera justicia. Fue negarme a ser víctima. Fue transformar heridas en sabiduría. Fue descubrir que a los 71 años no era solo un peso del pasado, sino una fuerza viva orientada hacia el futuro. Después de todo, como solía decir a mis alumnos durante esas 4 décadas enseñando literatura, las mejores historias no son aquellas donde el bien simplemente triunfa sobre el mal, sino aquellas donde los personajes son transformados por el viaje, emergiendo no solo victoriosos, sino profundamente cambiados por la batalla. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero sobre todo de renacimiento. Una historia que comenzó con una cédula de identidad olvidada y termina no con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque cada nuevo día sigo escribiendo sus desarrollos, redescubriendo mi valor, reafirmando mi lugar en el mundo. Y si hay una lección que quisiera dejar a quienes me escuchan ahora, es esta: nunca permitas que tu edad determine tu valor. Nunca aceptes ser tratado como menos de lo que eres. Y recuerda siempre que mientras haya vida, hay posibilidad de comenzar de nuevo, de reinventarse, de crear nuevos significados, incluso de las experiencias más dolorosas. Y así termina un capítulo más de mi vida,
uno que jamás imaginé vivir a los 71 años. Una historia que comenzó con un simple documento olvidado y terminó transformando no solo mi existencia, sino la de innumerables personas en todo Brasil. Cuando volví a buscar mi identidad aquella tarde común de octubre, no podía imaginar que encontraría mucho más que un documento. Encontraría la dolorosa verdad sobre las intenciones de mi propia hija y mi yerno. Aquellas crueles palabras. No la necesitamos. Deshacernos de ella. Abrieron una herida profunda, pero también encendieron una llama de determinación que no sabía que aún existía dentro de mí. Lo que podría haber sido solo una tragedia familiar, otra anciana explotada por personas en las que confiaba, se transformó en un viaje de empoderamiento. Con la ayuda de mi amiga Antonia, del abogado Emanuel y de una red de apoyo que se formó a mi alrededor, logré no solo protegerme, sino también exponer un esquema criminal que victimaba a otros ancianos. La traición de Marina y Rodrigo me enseñó que nuestra vulnerabilidad no está necesariamente en la edad, sino en la confianza ciega que depositamos en quienes amamos. Aprendí que establecer límites no es falta de amor, sino un acto de autopreservación necesario en cualquier relación saludable. Cuando descubrimos que Rodrigo formaba parte de una banda especializada en estafas contra ancianos, la historia adquirió dimensiones que superaron el ámbito familiar. La decisión de llevar todo a la luz, de exponer nuestro dolor y vergüenza en Fantástico, fue una de las más difíciles que he tomado, pero también una de las más importantes, pues abrió los ojos de tantas otras personas a un problema frecuentemente oculto, bajo el manto del cuidado familiar. El nacimiento de la asociación Voz de la Experiencia mostró que incluso de las situaciones más dolorosas pueden surgir propósitos mayores. Cada anciano que logramos ayudar, cada familia que orientamos, cada ley a la que contribuimos, son frutos indirectos de aquella tarde en que volví a casa en el momento exacto para escuchar la verdad. Marina y yo hemos recorrido un largo camino de reconciliación. No fue fácil reconstruir la confianza rota. Reaprender a convivir, establecer nuevos patrones de relación. Hubo días de ira, de profunda tristeza, de cuestionamientos, pero también hubo momentos de comprensión, de perdón incipiente y de reconexión genuina, especialmente a través del amor compartido por Luía y Pedro. En cuanto a Rodrigo, su camino de redención apenas ha comenzado. Los 5 años de prisión fueron solo el comienzo del precio a pagar por sus elecciones. El verdadero desafío será reconstruir su identidad, sus valores, su relación con los hijos que presenciaron su caída. Si pudiera volver en el tiempo y evitar todo este sufrimiento, ¿lo haría? Honestamente no lo sé, porque a través de este dolor redescubrí mi fuerza, mi propósito, mi voz. A los 71 años, cuando muchos esperan que nos conformemos con un papel pasivo en la sociedad, encontré un nuevo comienzo, una nueva misión. Mi historia es un recordatorio de que nunca somos demasiado viejos para defender nuestros derechos, para exigir respeto, para reiniciar. Es un testimonio de que la verdadera fuerza no está en evitar caídas, sino en cómo nos levantamos después de ellas. Para todos los ancianos que me escuchan, ustedes no son cargas, no son obstáculos, no son personas cuyas voluntades pueden ser ignoradas en nombre de una supuesta protección. Ustedes son seres humanos completos con derecho a la autonomía, a elecciones, a la dignidad. Nunca permitan que alguien, incluso quien aman, los convenza de lo contrario. Para los familiares de ancianos, cuidar no es controlar. Amar no es decidir por el otro. El respeto significa aceptar que incluso cuando el cuerpo envejece, la mente y el espíritu siguen vivos, deseosos, capaces. Y para aquellos que, como Marina y Rodrigo, puedan estar considerando explorar la vulnerabilidad de un anciano. Sepan que cada vez hay más personas atentas, más mecanismos de protección, más conciencia social sobre estos crímenes. Lo que parece un camino fácil para resolver problemas financieros puede convertirse en su ruina. Cuando miro hacia atrás, a lo largo de este viaje, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que perdí, la imagen que tenía de mi familia, la confianza inocente, la paz mental; gratitud por lo que gané, autoconocimiento, propósito renovado, conexiones más auténticas, la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de otros. Como siempre digo en las charlas que ahora doy por el país, la tercera edad no es el fin de la historia, sino un nuevo capítulo, tal vez el más importante de todos. Si mi historia tocó tu corazón, si te ayudó a reflexionar sobre la situación de los ancianos en nuestra sociedad o incluso en tu propia familia, te pido que dejes tu comentario abajo, compartas tus impresiones, tus experiencias, tus dudas.
Este diálogo es fundamental para seguir construyendo una sociedad que valore la sabiduría y la experiencia de sus miembros mayores. Suscríbete al canal para conocer otras historias como la mía. Relatos reales de superación, resistencia y reinvención en la tercera edad. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas, a amplificar más voces que merecen ser escuchadas. Si este vídeo trajo algún valor a tu vida, considera también dejar tu like. Este simple gesto nos ayuda a crecer y a llegar a más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y si puedes, ayúdanos a través de Valeu Demais, una forma de contribución financiera que sostiene este canal. Producir contenidos de calidad como este tiene costos significativos: equipos, edición, investigación, desplazamientos para entrevistas. Tu donación, por pequeña que sea, es fundamental para mantener nuestra independencia y seguir trayendo vídeos diarios que informan, emocionan y transforman. Este trabajo que hacemos no es solo un canal de historias. Es un movimiento por la dignidad en la vejez, por la valorización de las experiencias de vida, por el reconocimiento de que la edad no disminuye el valor. Agradezco de corazón que hayas dedicado tu tiempo a escuchar mi historia. Espero que te haya tocado de alguna manera, que haya plantado una semilla de reflexión que quizás inspire cambios, pequeños o grandes, en la forma en que ves y tratas a los ancianos en tu vida. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Y recuerda, comenta lo que harías en mi lugar. Tu voz es importante para nosotros. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Y cada interacción fortalece esta comunidad que estamos construyendo juntos. Hasta el próximo vídeo.